El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, es un organismo regional intergubernamental creado el 17 de octubre del año 1975 mediante el Convenio de Panamá. Con su sede en Caracas, el CELA está integrado por 26 países de América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, entre otros. Fundamentalmente, el CELA está dirigido a promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe en materia económica ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales para impulsar la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe. El organismo organiza anualmente la reunión del Consejo Latinoamericano a nivel ministerial y convoca regularmente reuniones regionales de consulta y coordinación con altos funcionarios de los países miembros sobre temas de interés colectivo en sus ámbitos de competencia. También realiza reuniones de expertos sobre temas específicos de la agenda económica regional y mundial. Al mismo tiempo, imparte foros en los que participan representantes gubernamentales y no gubernamentales. Realiza seminarios, cursos y talleres de formación sobre temas de interés económico y social para América Latina y el Caribe, dirigidos a altos funcionarios gubernamentales, empresarios, trabajadores, parlamentarios y académicos. A través de estas actividades, se promueve el intercambio de experiencia e información sobre políticas nacionales, en particular las de mayor relieve para la coordinación macroeconómica, la lucha contra la pobreza, inclusión social y cooperación internacional. Para ampliar toda esta información, el día de hoy tendremos como invitado a un diplomático y sociólogo peruano con más de 30 años de carrera diplomática. El embajador Javier Paulinich ha representado al Perú en numerosos países y en las Naciones Unidas, habiendo recientemente ocupado la Dirección General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. El 13 de junio del año 2017 fue electo por aclamación secretario permanente del CELA para el periodo 2017-2021. Para embajadas y embajadores es un agrado y un honor conversar con los altos representantes, no solamente de las embajadas bilaterales o multilaterales, sino también con quienes representan organismos internacionales. Es el caso hoy del embajador Javier Paulinich, embajador vinculado a la Cancillería peruana, embajador de carrera y ahora en misión multilateral representando al sistema económico latinoamericano. Embajador Paulinich, ¿qué significa el sistema del CELA en la región? Antes que nada, gracias por invitarme a su programa de televisión. El CELA es un organismo intergubernamental compuesto por 26 países, los cuales nos reunimos a nivel en Caracas, que es la sede del organismo, los meses de octubre y noviembre, para elaborar un programa de actividades con respecto al año subsiguiente. En este caso nos reunimos a fines de noviembre de este año y ya tenemos un programa listo de actividades para el presente año. ¿Cómo es el proceso de selección de quien es el secretario permanente, que es su función ahora? El cargo dura 4 años. Yo estoy en el cargo y por lo tanto en Caracas desde el 1 de agosto del año pasado, y es en mi caso fue por aclamación, es decir, los 26 países estuvieron de acuerdo en que yo sea secretario permanente por estos próximos 4 años. Además, usted viene de una larga carrera en el Perú, que podemos resumir en cuáles son las principales funciones. Básicamente es verdad, soy un funcionario de 41 años de carrera diplomática en el Perú, con el grado de embajador, y mi especialidad en la carrera ha sido la parte económica multilateral, justamente donde el CELA ocupa un lugar importante en la región. ¿Qué funciones ha tenido en qué países? He sido embajador del Perú en Viena, en Austria, he sido embajador del Perú en la India y he sido representante permanente alterno tanto en Nueva York como en Ginebra de los organismos internacionales de Naciones Unidas. Eso le permite, estando ahora en Caracas, encontrarse con viejos colegas que han estado en muchos sitios en funciones anteriores. Efectivamente, por ejemplo, la actual embajadora de México, somos colegas de Ginebra, no nos veíamos prácticamente hace 20 años, y así como otros funcionarios también, sí.
Ahora, para nuestro público televidente, ¿cuáles son los objetivos del CELA, del Sistema Económico Latinoamericano? Si yo tendría que resumir cuál es el objetivo central del CELA, yo diría que fomentar la integración regional a través de una serie de actividades que se llevan a cabo de cooperación entre los países miembros del CELA. ¿Cómo nace el CELA y cómo evoluciona? El CELA nace en 1975, es decir, tiene 42 años de existencia, a través de lo que se llama el Convenio de Panamá, y desde sus inicios siempre ha estado con el propósito de fortalecer la integración regional y la cooperación también. Pero claro, la situación económica de la región cambia, no podemos comparar, por ejemplo, la década de los 80, donde hubo una gran crisis de la deuda externa en América Latina, con la década de los 2000, donde hubo un gran incremento de los precios de las materias primas. Entonces, es muy dinámica la situación económica de la región y por lo tanto el CELA tiene que adecuarse a fin de mantener siempre una agenda actualizada que dé un valor agregado a los países miembros. Hemos entrevistado funcionarios de la CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, de UNASUR, de Mercosur, de CARICOM, de la SICA, de Centroamérica. Sí. ¿Cómo el CELA juega con todas estas estructuras de integración regional? Yo creo que la gran diferencia entre los organismos que usted ha mencionado es que nosotros nos especializamos en temas económicos y comerciales. Ese es básicamente nuestro mandato. Por lo tanto, nuestras actividades se guían por fomentar y organizar actividades en estos campos. El CELAC, el UNASUR son organismos más que nada diplomáticos políticos. Pero en Europa, por ejemplo, todo el proceso de integración empezó siendo eminentemente económico, con la Comunidad Económica Europea, ¿no? Efectivamente. O sea que en América Latina hay que impulsar también esta variable económica. Por supuesto, está comprobado que fomentar la integración regional es elevar el nivel de vida de los ciudadanos latinoamericanos. Por lo tanto, es importante abocarse a una serie de actividades para fortalecer la integración regional. Si los europeos que tenían tantas diferencias empezaron con 6 estados, hoy son 27, América Latina con tantas identidades y sentido común de vínculos, ¿por qué ha sido tan difícil esa integración económica? Esa es una buena pregunta. En realidad, incluso yo diría que hay más afinidad en América Latina que en Europa. Tenemos un mismo idioma, el Caribe, claro, tiene el inglés, pero la mayoría el español, tenemos una misma idiosincrasia, una misma religión. Entonces, probablemente hubiera sido más fácil integrarse en América Latina que en Europa, pero en realidad todo depende de la voluntad también política de los propios Estados miembros. ¿Hay conciencia en América Latina de esa voluntad política para integrarnos? Yo creo que sí. Yo creo que somos conscientes de que la integración es importante. Incluso hemos empezado hace muchos años con procesos de integración subregionales como el Mercosur, la Comunidad Andina, ahora tenemos el CARICOM, la Alianza del Pacífico, pero creo que nos ha faltado un poco más de voluntad política para poder acelerar esos procesos de integración. Seguimos conversando con el embajador Javier Paulinich. Vamos a compromisos comerciales y regresamos siempre con el tema de la integración y la importancia del sistema económico latinoamericano CELA en nuestro continente. Ya regresamos. Usted está viendo. Continuamos en Embajadas y Embajadores con el embajador Javier Paulinich, representante del Sistema Económico Latinoamericano para todo el continente, pero acá en Caracas. ¿Cómo es la estructura del CELA, donde ustedes es la máxima representación? La estructura del CELA es la siguiente. Existe lo que se llama un Consejo Latinoamericano, que es el nivel más alto de autoridad del sistema CELA y que se reúne una vez al año. Aquí en Caracas vienen autoridades de las capitales y también los funcionarios diplomáticos que están radicados aquí. Ese Consejo Latinoamericano es el que aprueba el programa de trabajo
del conjunto de actividades que va a hacer en el año subsiguiente el CELA y que la Secretaría eleva como propuesta y se encarga de implementarlo. Las cancillerías, los embajadores están muy implicados entonces, los gobiernos. Varía, en algunos casos son las cancillerías, por ejemplo en el caso del Perú es la Cancillería, pero también en Centroamérica, sobre todo los ministerios de Economía y los ministerios de Comercio Exterior. En el caso del Perú, ustedes también tienen una vocación que le podrían dar el CELA ahora hacia el Pacífico, ¿no? Efectivamente, lo que sí estamos absolutamente seguros, y eso lo dicen los académicos y los analistas, es que el futuro va a pasar por Asia. Las grandes corrientes de comercio e inversiones van a ser priorizadas en el Asia en los próximos años. Entonces el CELA y todos los países de la región tenemos que tener en cuenta eso para elaborar políticas de comercio y de inversiones de mediano y largo plazo. De hecho, tiene el CELA un evento vinculado con China y con el Asia, ¿no? Efectivamente, el CELA va a participar activamente en un evento en mayo, a fines de mayo en México, donde se va a examinar las relaciones de América Latina y China. El CELA estamos proponiendo que va a organizar un panel sobre todo para enfatizar el papel de las pequeñas y medianas empresas con el comercio chino. Esa vocación de Perú, porque usted es peruano, hacia el Asia viene por la frontera con el Pacífico. Sí, pero también, como le mencioné, embajador, porque las tendencias nos demuestran que por ahí va a estar las corrientes más importantes de comercio e inversiones en el Asia. ¿Cómo vincular esa nueva fórmula de integración, donde ustedes son actores principales, con todos los sistemas de integración de la región? Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que el Asia es un objetivo de mediano y largo plazo, organizarnos entre nosotros, aunar esfuerzos para poder presentar propuestas de bienes y servicios que puedan ser captados por el mercado asiático a mediano plazo. Sin olvidar, por supuesto, la integración europea y lo que representa la Unión Europea para América Latina, ¿no? Por supuesto, la Unión Europea tenemos lazos de décadas, ¿no? Pero si queremos ver al futuro tenemos que empezar a priorizar el Asia, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de encuentro con los europeos? Sí, justamente nosotros, como se le acabamos de proponer a la embajadora de la Unión Europea aquí en Caracas, iniciar un programa de cooperación entre el CELA y la Unión Europea. Se han mostrado muy receptivos, incluso les hemos hecho una propuesta que la están analizando en estos momentos en Bruselas. Ahora, y con otros sistemas de integración de otras partes del mundo, con el mundo africano, con el mundo asiático, con el mundo árabe. Con el mundo asiático estamos también iniciando una relación con la Unión Económica Euroasiática, que está integrada por Rusia y otros países de Asia Central como Kazajstán, Armenia, etcétera. Ha mostrado interés en tener relaciones con el CELA y nosotros ya hemos propuesto firmar un convenio con esa unión. Ha habido encuentros de América Latina, mundo árabe, América Latina, Asia. Me imagino que ustedes irán incorporándose a todos estos procesos. Exactamente. El CELA hace unos años, hace 3 años para ser más exactos, organizó un seminario con los países árabes también, que fue muy provechoso, ¿no? Embajador, ¿y en los próximos programas cuáles son? Este año, el 2018, el CELA está priorizando el fortalecimiento y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, estamos poniendo mucho énfasis, incluso muchos recursos, para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas de la región. Vamos a empezar con Centroamérica y después vamos a seguir con otras subregiones. Tengo entendido que uno de los primeros contactos que ha tenido durante este año ha sido acercarse a Fedecámaras y conversar con ellos sobre el vínculo con el empresariado venezolano. Efectivamente, ayer fui invitado por el Comité de Asuntos Internacionales para exponer sobre las actividades futuras del CELA y estuve ahí en la mañana, muy interesante. Ellos también, los Fedecámaras, desea que nosotros tengamos una participación activa para apoyar a las pequeñas y medianas empresas venezolanas y lo vamos a hacer. En Caracas existen unas 36 cámaras binacionales. Me imagino que también será un propósito
poder conversar con ellos, ¿no? Efectivamente, el presidente del organismo de Relaciones Internacionales me invitó para que me acerque a las presidencias de las cámaras de comercio bilaterales y lo voy a hacer en las próximas semanas, ¿no? La parte ecológica, ambiental, que es tan preocupante por la comunidad internacional y siendo América Latina un centro de biodiversidad y de cuidar, ¿cómo lo ven ustedes? Importantísimo. Es más, por primera vez vamos a realizar un evento sobre ecoturismo vinculado con el fortalecimiento del desarrollo sostenible y está programado para hacerlo en el Caribe. Entonces sí, es la primera actividad que hace el CELA sobre esta materia y pensamos continuar en el futuro. Bueno, seguimos conversando con el embajador Javier Pavlinich, embajador del CELA, representante del CELA, originario del Perú, embajador de carrera, y acercándonos a un organismo tan importante para América Latina. Ya regresamos. Usted está viendo Embajadas. El sistema económico latinoamericano, como la CELAC o el caso de la OEA o Naciones Unidas, son propios de la diplomacia multilateral. Pero es importante que a la diplomacia multilateral vayan gentes que conocen la diplomacia bilateral y se han formado en las cancillerías. Por eso el embajador Javier Pavlinich, que ahora es el secretario permanente del CELA, viene de una larga carrera diplomática y creo que eso ayuda mucho a trabajar más en los organismos internacionales. La verdad que me ayuda mucho porque, bueno, a lo largo de 42 años he tenido muchos contactos a nivel internacional, sobre todo en el área económica, y ahora me sirven, ¿no? Por ejemplo, el secretario general de ALADI, que es un organismo comercial con sede en Uruguay, estuvimos juntos en Ginebra cuando nosotros participábamos en la Organización Mundial del Comercio. Igual en el caso del secretario general de la Comunidad Andina también, y así en otros organismos, ¿no? Ayuda mucho los contactos y también los temas, ¿no? Porque en algunos casos hay temas especializados, ¿no? Que se requiere conocer desde el punto de vista técnico, ¿no? Y esto es importante para ser eficientes en la gestión que uno tiene, ¿no? El Perú tiene una escuela diplomática, tiene una carrera diplomática. Sí, tenemos una academia diplomática que acaba de cumplir 60 años y solamente pueden ser diplomáticos de carrera los que se gradúen por la academia diplomática, ¿no? Entonces es una carrera pública donde nos graduamos de licenciados en Relaciones Internacionales después de estar 2 años en la academia diplomática. En Caracas usted tiene contacto permanente con la Cancillería venezolana, con órganos y organismos públicos, pero también con las embajadas acreditadas, bilaterales o multilaterales, y con la sociedad civil. Además tiene interés en llegar a universidades, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, tenemos un programa con IESA, muy importante, un programa de instrucción y aprendizaje sobre emprendimiento, preparado por IESA y que es una de las actividades interesantes para Venezuela, con proyección latinoamericana, por supuesto, que lo hacemos con mucha eficiencia. Estamos muy contentos con los servicios de IESA. Nos hablaba usted de un seminario sobre turismo ecológico sostenible, pero también hay otras actividades para este año, ¿no? Sí, porque nosotros no solamente vemos pequeñas y medianas empresas, tampoco vemos solamente ecoturismo, vemos también desastres naturales, vemos cooperación internacional, vemos inclusión financiera. Tenemos un programa muy interesante con la CAF sobre crear una red de puertos colaborativos y digitales. Tenemos una experiencia también amplia en las ventanas únicas de comercio exterior. En realidad la agenda del CELA es bastante amplia, importante desde el punto de vista de los propios países, y lo que hay que hacer es actualizarla permanentemente de acuerdo con las nuevas realidades económicas internacionales. Su país ha sufrido desastres naturales, el continente cada vez más está expuesto, el cambio climático crea desórdenes en el ambiente. ¿Qué importancia tiene eso de desastres naturales y qué puede hacer el CELA mucho más en eso? En realidad nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una labor de cuantificación del costo económico de los desastres naturales. Presentamos una ponencia sobre el particular
en un seminario en Costa Rica que fue muy bien recibido. En diciembre tuvimos un evento en Santo Domingo sobre el impacto que tuvo los desastres naturales en la industria turística, en el contexto de las alianzas público-privadas. Entonces, es muy importante, por supuesto, abordar el tema de los desastres naturales desde diversas perspectivas, de tal manera que los países podamos ser conscientes de prever esos desastres naturales que son muy frecuentes en la región. Sus oficinas en Caracas, de acuerdo a lo que usted me decía, están abiertas a que los venezolanos conozcan más el CELA, se acerquen, tengan información. ¿Hay documentación permanente? Hay documentación permanente, tenemos una página web que la estamos renovando y, por supuesto, cualquier pregunta, estudio, incluso la página web va a tener una base de datos con una serie de cifras económicas y comerciales muy interesantes, con un sistema interactivo, y estamos muy entusiasmados con este aporte que vamos a hacer para las personas que se interesen en estos temas de integración regional. Cada secretario permanente del CELA deja una huella en su paso por la Secretaría. ¿Qué aspira usted en estos 4 años? Aspiro que el CELA crezca, que sea más conocida y que sobre todo los países miembros estén contentos con los servicios que nosotros proveeremos. ¿Algún mensaje a los latinoamericanos como vocero de esa integración? Simplemente que hay que continuar teniendo fe en la integración regional, todo para el beneficio de nuestras poblaciones. Bueno, precisamente como dice el embajador, fe en la integración regional. Bolívar hablaba de una nación de repúblicas, un poco en la misma idea de la Unión Europea, donde hubiese esa integración que precisamente organismos como el CELA promueven, con el énfasis en lo económico que es tan importante. Es parte de nuestro permanente acercamiento a las misiones permanentes, a las embajadas y sobre todo a los organismos especializados, como en esta noche el caso del CELA. Hasta un próximo encuentro, siempre en el diálogo con las embajadas y con los embajadores. A continuación, análisis situacional. Programa mixto, informativo.